Empezamos la segunda sesión, la segunda parte, con la identidad, lengua y negociación del espacio sefardí en la Turquía republicana. Hoy vamos a hablar un poco más de lo político, ¿no? Una mesa orientada a examinar las transformaciones sufridas en el paso del mundo imperial al mundo estatal de la República de Turquía, y abordando un poco los sucesos históricos que sucedieron en esa transición, las políticas de homogeneización y memorias de minoría. Vamos a empezar con Barış Tuğrul Hoca, de la Universidad Libre de Bruselas, que va a hablar de rupturas y continuidades en la transmisión intergeneracional del idioma ladino. Sin más dilación, dejamos a Barış Tuğrul Hoca que nos hable de la transmisión intergeneracional del idioma ladino. Adelante, José. Muchas gracias, doctor Ortega. Es un honor. La verdad es que yo creo que, hoy creo que vamos a hablar los tres, ¿no? Y andaremos por los mismos lares más o menos, pero bueno, voy a hacer yo la apertura, luego ya mi compañero y mi compañera van a continuar, ¿no? En primer lugar, como siempre, ¿no?, de tradición, me gustaría agradecer a la Fundación Duques de Soria la oportunidad que nos han brindado para juntarnos aquí, ¿no?, bajo el techo de este edificio histórico, para hablarnos sobre la identidad judeo-española en el siglo XX. Asimismo, quiero dar también las gracias a Ertan y Carlos, la verdad es que por el inmenso trabajo que habéis hecho, tanto en plano académico como en logístico, ¿no?, desde el principio, para hacer posible este encuentro hoy aquí en Soria. Ayer durante la sesión inaugural tuvimos la suerte de escuchar a Ertan, a Carlos, a Doa, ¿no?, quienes nos hablaron sobre el espacio público, la prensa y la educación, ¿no?, sobre todo en la transición del imperio a la república, aportando unos datos realmente rigurosos, ¿no?, bastante interesantes, trabajos bastante rigurosos. Hoy vamos a continuar un poco, básicamente siguiendo el mismo hilo, analizando la segunda parte de ese mismo proceso, el momento en el que dicha transición culmina con la puesta en marcha de un proyecto identitario nacional y, como vamos a ver, monolítico, que transforma por completo las dinámicas de aquel panorama, ¿no?, drásticamente. Cuando hablamos de una ruptura lingüística y cómo se puede demostrar rupturas, ¿a qué nos referimos, ¿no?, la pregunta, o del mismo modo continuidades, ¿no?, intergeneracionales en el ámbito lingüístico judeo-español? Para fundamentar mi tesis y demostrar que no estamos ante una evolución lingüística, digamos, natural, es imprescindible ver las evidencias empíricas. Los censos oficiales de la República de Turquía y los estudios lingüísticos, en este caso contemporáneos, que nos muestran el momento exacto en el que el hilo de la transmisión se rompió. Es la tesis que voy a defender o intentar demostrar con datos cualitativos, ¿no?, hoy. Si acudimos a los datos más cuantitativos de los censos oficiales turcos, son los, como pueden ver aquí, los últimos dos censos durante las primeras décadas de la República registraban la demografía según la religión y la lengua materna. Para nosotros es importante porque nos proporciona datos respecto al judeo español, ¿no? Entonces, claro, anotando el judeo español bajo el término Yahudice, ¿no?, la lengua judía aquí en los censos. Y el desplome en un periodo de 38 años, como podéis ver, es bastante llamativo, ¿no?, en este caso. Cuando echamos un vistazo del primer censo, 1927, alrededor de 70.000 personas hablan Yahudice o el judeo español, y la cifra baja drásticamente en 1965 a alrededor de 10.000 personas. Y bueno, había que también ver otros motivos, ¿no?, la asimilación del proceso identitario monolítico y también, sobre todo, la emigración masiva a Israel después de 1948. Pero ¿qué ocurrió dentro de los hogares
para que se produjera semejante caída, ¿no? O sea, esta caída, ¿por qué ocurre? Pues los trabajos de Karen Sharon, mediante el Ladino Database Project, nos permiten identificar puntos de ruptura a través de 3 cohortes generacionales bastante claras, casi con mucha precisión, ¿no? En primer grupo podemos ver aquí en la pantalla los nacidos antes del año 1945, lo podemos llamar los abuelos, ¿no? Bueno, gente de esa edad. Es la última generación de hablantes nativos reales en Turquía, y para ellos el ladino seguía siendo el idioma principal de socialización, idioma de día a día, o sea, se usaban como su idioma materno, ¿no? Luego, en el segundo lugar, segunda cohorte, ¿no? Los nacidos entre 45 y 55, que serían más o menos los padres de la última generación que vamos a analizar. Aquí realmente se localiza un punto de inflexión crítico, porque estos niños crecieron escuchando el ladino en casa, pero el turco ya se convirtió en su idioma dominante. Al convertirse en padres posteriormente, estos niños decidieron interrumpir la cadena y dejar de transmitir el ladino a las siguientes generaciones. Entonces, cuando llegamos al tercer grupo, los nacidos entre 80 y 85, los datos muestran ya una adquisición natural casi nula, ¿no? O sea, el idioma no llega. Y el ladino pasó a ser, entre comillas, un código secreto, de lo que vamos a hablar más adelante. Es decir, es un idioma exclusivamente de los abuelos y los padres, más o menos, pero sobre todo los abuelos, sobre todo los mayores. Finalmente, el declive no fue solo demográfico, sino también estructural, y aquí me refiero al trabajo del lingüista el Rey Romero, que hizo un trabajo de la Universidad de Houston, hizo un estudio que se llama Español en el Bósforo, ¿no? Spanish in the Bosphorus, en el que analizó a informantes entre 19 a 95 años en Estambul y documentó 2 fenómenos alarmantes, ¿no? Primero, la pérdida de dominios. El ladino fue expulsado en gran medida de la literatura, comercio y la educación, quedando recluido al ámbito principalmente informal de la tercera edad que acabamos de hablar. Y segundo, una simplificación sintáctica y morfológica, ¿no? Debido a un bilingüismo asimétrico, ¿no? Donde el turco, el idioma principal, es totalmente, dominante. Los hablantes más jóvenes sustituyen básicamente y sistemáticamente las estructuras gramaticales españoles por calcos directos de la gramática turca, ¿no? O sea, entonces va perdiendo el idioma también en ese sentido. Pues los datos, por tanto, claramente muestran que esa transmisión no se desgastó, ¿no? Por el paso de tiempo gradualmente, sino se interrumpió de forma brusca o abrupta, como respuesta adaptativa a una situación de peligro. Pues para entender la ruptura de la transmisión del ladino, primero debemos confrontar una paradoja, ¿no? Una paradoja histórica que en sí misma un auténtico, enigma lingüístico, ¿no? Lo que llamamos. Imaginamos que una lengua expulsada a finales del siglo XV, 1492, desarraigada totalmente de la península ibérica, viaja miles de kilómetros, ¿no? de su país, ¿no? Y luego encuentra un hogar en las tierras de un imperio multiétnico, sin ningún contacto institucional con la península ibérica, con España de aquel entonces, y rodeada de idiomas completamente diferentes, pero a pesar de todas esas condiciones, solamente no sobrevive, sino también florece el idioma, ¿no? Tal y como ayer vimos en la prensa, ¿no? En el ejemplo de prensa, que muchos ejemplos, ¿no? Siendo, aparte, lengua franca de las comunidades sefardíes en el Oriente Próximo y en los Balcanes también. Pues, ¿cómo fue posible esta hazaña? Principalmente, gracias al sistema Millet, ¿no? Del Imperio Otomano, tal y como nos explicó ayer Doa, ¿no? Un poco el sistema Millet era un sistema de organización administrativa basado en la religión, no en la etnia ni el idioma, ¿no? Entonces, bajo este modelo, como también nuestros compañeros hablaron, ¿no? Las autoridades otomanas básicamente delegaban
en los líderes religiosos de cada comunidad, en este caso el gran rabino, ¿no? La gestión de sus propios asuntos, entre ellos la justicia civil o recaudación de ciertos impuestos, por ejemplo, pero para nuestro caso lo más importante es la educación, obviamente. Entonces, al no existir en aquel entonces una red de escuelas estatales obligatorias, ¿no? En el idioma común, y al vivir la comunidad concentrada en sus propios barrios, el espacio público y privado de los sefardíes, por decirlo así, se mantuvo blindado, ¿no? Un poco de otros idiomas. Entonces se mantuvo bien el idioma y tuvo las condiciones, ¿no? Para poder desarrollarse. Y el idioma se preservó simplemente no porque existía primero un mecanismo institucional que imponía el aprendizaje del turco, ¿no? Y también en aquel entonces el ladino ya no era un dialecto, o sea, no era un dialecto marginal, era un idioma del hogar, del comercio, de poesía, del teatro, de la música, de la prensa, como ayer vimos, pues así tuvo las condiciones bastante provechosas, ¿no? Y aquí es donde surge lo que yo acabo de llamar el enigma que articula este seminario, ¿no? ¿Cómo es posible que en un idioma que demostró una resiliencia tan cultural, tan extraordinaria durante 4 siglos, ininterrumpidos, colapsará y entrará en una decadencia tan abrupta con la llegada del siglo XX, ¿no? Entonces, con la desintegración del imperio y también la proclamación de la República en 1923, la puesta en marcha de una política identitaria monolítica, como en cualquier Estado-nación, ¿no? Que ocurrió más o menos lo mismo, basada obviamente en el imaginario de una sola nación y una sola lengua, un solo idioma, las reglas de juego cambiaron totalmente, ¿no? Por completo. En apenas 3 generaciones ya empezamos a perder, la lengua pasó a ser una lengua materna, mayoritaria de los hogares judíos en Turquía, a convertirse en un idioma residual, y hablado casi exclusivamente por los ancianos, y hoy en día tristemente, ¿no? Al borde de extinción en realidad. Entonces los historiadores, cuando hablan de estos procesos, suelen recurrir a explicaciones digamos complacientes, ¿no? Como la modernización, la urbanización, que desde luego desempeñaron un papel primordial, ¿no? En este proceso. Sin embargo, la tesis que yo vengo hoy a presentarles toca un aspecto un poco diferente. El abandono del ladino en Turquía no fue solamente un proceso de asimilación natural ni una elección voluntaria de la propia comunidad, sino fue un resultado de una fractura drástica provocada por una serie de traumas culturales que vamos a ver un poco analizando a lo largo de esta presentación. Pues los sefardíes de la Turquía moderna, el silencio lingüístico no fue una moda, fue una estrategia más de supervivencia de los criptojudíos, ¿no? El término que me gusta mucho, que emplea Henry Abramson, es un historiador que trabaja mucho sobre estas cuestiones. El término que emplea básicamente criptojudío para referirse originalmente a los sefardíes en España, que se convirtieron formalmente en catolicismo, ¿no? Para evitar represalias en el espacio público durante el reino de España, mientras mantenían su fe y sus rituales en la intimidad del hogar, y así sobrevivieron transmitiendo su cultura y fe a lo largo de muchas generaciones y llegaron a este punto, ¿no? Bien, en términos metodológicos, para abordar la digamos, interrupción en la transición intergeneracional del judío español, yo he adaptado aquí un enfoque cualitativo sustentado en el método que llamamos relatos de vida, las historias de vida, ¿no? Un enfoque biográfico. En este marco epistemológico resulta útil para conectar los quiebres estructurales y también históricos, ¿no? Claves con las trayectorias subjetivas de los hablantes, de los participantes, analizando un poco las experiencias traumáticas y el repliegue lingüístico en el ámbito familiar, ¿no? Para ello, bueno, el corpus empírico se triangula en 2 dimensiones. Por un lado, el corpus documental secundario
que integra la colección digital de estudios sefardíes de la Universidad de Washington, que es un archivo bastante amplio y grande, junto a la evidencia estructural que previamente mencioné del Rey Romero, y por otro lado un corpus primario constituido por entrevistas en profundidad semiestructuradas de diseño propio. Bueno, para resolver este enigma, digamos, lingüístico que acabo de plantear, necesitamos también una herramienta teórica, ¿no? O sea, nos vamos a basar en una herramienta teórica que nos permita mirar más allá de las explicaciones históricas de estos sucedidos, estos hechos. Tal como adelanté un poco ayer en mi comentario tras la presentación de nuestros compañeros, esa herramienta nos proporciona la sociología de cultura, específicamente a través de una teoría concreta que es teoría del trauma cultural, desarrollado por el sociólogo norteamericano Jeffrey Alexander y sus compañeros, ¿no? A principios de los años 2000. Tradicionalmente, cuando hablamos de un trauma, la psicología ha entendido siempre trauma como una herida individual causado por un daño, por un accidente, por la pérdida de un ser querido, por una agresión, ¿no? O, bueno, que posteriormente el psique de la persona reacciona de forma automática para protegerse, ¿no? Como una reacción, una respuesta emocional o biológica. Y sin embargo, Alexander y sus colegas dan un giro 180 grados y argumentando que las sociedades o las comunidades también sufren traumas colectivos, ¿no? Pero de una manera muy distinta, porque el trauma cultural no es el resultado como traumas individuales, no es un resultado automático del dolor individual, sino argumentan que es un proceso de construcción social. Es la distinción más importante, ¿no? Entre un trauma individual y un trauma cultural. ¿Cómo ocurre esa construcción social? ¿Qué fases, qué pautas tiene, ¿no? Para que un evento doloroso se convierta en un trauma cultural, necesita agentes sociales, ¿no? Ayer un poco mencioné que lo tienen que articular, ¿no? como un trauma. Estos son los grupos portadores, o los llaman carrier groups, ¿no? Pueden ser líderes comunitarios, intelectuales de la comunidad en cuestión, como ayer vimos, ¿no? Los editores, por ejemplo, medios de comunicación o gente de este corte que reconocen o reivindican que el evento doloroso es un trauma y luego posteriormente es un proceso que se llama claim making, ¿no? Es decir, el acto de reivindicación públicamente que un evento ha sido una catástrofe para el grupo. Y luego, después, tenemos que enfatizar un punto aquí importante, creo, porque en términos sociológicos, la veracidad o falsedad objetiva de un daño o de la magnitud de un evento es aquí irrelevante. Lo más importante es que la comunidad, o sea, es decir, los grupos portadores, reivindican el trauma y la comunidad lo reconozca, independientemente de su veracidad o falsedad o la magnitud del evento, ¿no? Y por eso es una construcción social. Obviamente en este caso el trauma se basa en unos hechos bastante concretos, como vamos a ver. Y entonces, después del claim making o la reivindicación, necesita una forma, ¿no? Como a través de una historia convincente. Pues tenemos que convencer a la comunidad. El grupo construye una narrativa principal de trauma que da sentido a ese sufrimiento, tiene que dar sentido. Y la construcción de la narrativa obviamente tampoco basta, ¿no? En sí mismo, porque para que el evento cristalice como un verdadero trauma cultural, esa historia tiene que extenderse a una audiencia, ¿no? al grupo, al resto del grupo, de la comunidad más amplia y ser aceptada, desde luego, por la colectividad. La narrativa tiene que, digamos, institucionalizarse y reproducirse, sobre todo socialmente, dentro de la comunidad, por lo menos a través de las generaciones. Así ya tenemos un trauma cultural específico para la comunidad. Y bueno, para entender cómo los sefardíes de Turquía construyeron la narrativa principal de trauma, debemos identificar cuáles fueron los eventos que detonaron, ¿no? Un poco el proceso de claim making, ¿no?
Entonces no hablamos de un solo, digamos, suceso aislado en este caso, sino una serie de eventos durante las primeras décadas de la República que dejaron claro que Turquía ya había dejado de ser lo que llamaba Carlos ayer un espacio de refugio para los judíos. Anteriormente en los periódicos figuraba así, ¿no? Y que tipificaron la visibilidad minoritaria como un peligro letal, ¿no? El primer pilar de este proceso comienza a finales de los años 20 con las campañas de, como sabemos nosotros, que creo que vamos a hablar hoy, Vatandaş Türkçe Konuş, Ciudadano Hablo Turco, lo que oficialmente presentaba una política de cohesión nacional, pero en práctica se convirtió el espacio público en un entorno abiertamente hostil para las minorías de habla diferente, ¿no? De idiomas diferentes, en este caso judeo-español, griego, armenio y las demás minorías étnicas en el país, ¿no? Y en la calle, en tranvía o en el mercado, el uso de esos idiomas ya comenzó a ser un motivo de multas o intimidación policial, incluso acoso ciudadano, ¿no? Entonces, el ladino, la primera vez aquí, empezó a ser percibido por primera vez como una ofensa, ¿no? Y el segundo evento que fracturó la seguridad, digamos, seguridad ontológica, si adoptamos el término de Anthony Giddens, ¿no? de la comunidad, ocurrió en 1934 con los pogromos de Tracia. Esto es claro, un poco la historia bastante largo, pero básicamente por un nacionalismo cada vez más excluyente, las tensiones geopolíticas, los grupos organizados desataron una ola de violencia antisemita, ¿no? En las ciudades de la región de Tracia, por lo cual provocó una ola de desplazamiento forzado, ¿no? De los judíos de esta región, ¿no? Y este evento fue crucial también porque para el proceso sociológico del trauma, ¿no? Que instaló certeza de que la ciudadanía turca ya no era suficiente o no garantizaba ya la protección de Estado. Entonces, pero sin embargo, el verdadero punto de inflexión fue el evento que cristalizaría ya narrativa del trauma y la ruptura lingüística definitiva fue con la llegada de 1942 el varlık vergisi, el impuesto sobre el patrimonio, que, bueno, bajo un pretexto de medidas extraordinarias, ¿no? Bajo el pretexto de Segunda Guerra Mundial, el Estado implementó básicamente un gravamen discriminatorio, bastante arbitrario y punitivo, por decirlo, dirigido casi exclusivamente contra las minorías no musulmanas, ¿no? Entonces, básicamente las cuotas exigidas a los ciudadanos judíos realmente fueron astronómicas, ¿no? Astronómicas, a menudo superaban el valor total de sus bienes, y quienes no pudieron pagar ese impuesto se enfrentaron al embargo de sus hogares y en los casos extremos o más severos fueron deportados a trabajar forzadamente en los campos de Ashkale, ¿no? En Erzurum. Entonces el varlık vergisi no solo destruyó, digamos, el tejido económico de la comunidad, sino también aniquiló su seguridad y demostró que la asimilación pacífica era una ilusión, o sea que se van a asimilar o sí. Y finalmente llegamos al pogromo de Estambul de 55, principalmente dirigido a la comunidad griega, pero también sufrieron gravemente, ¿no? Las minorías no musulmanas, como en este caso judíos y armenios, ¿no? Y para los grupos porteños sefardíes, decimos, esos padres nacidos entre 1945 y 55, de la que hablamos antes, la lección, es decir, la narrativa, digamos, principal era clara, ¿no? Ser visiblemente no musulmán era sinónimo de extrema vulnerabilidad. Entonces, la marca de visibilidad más evidente en el espacio público que era el idioma, ¿no? Era el latino. Entonces, tendrían que ocultar eso para poder garantizar esa, digamos, seguridad ontológica de la comunidad, ¿no? Entonces, aquí llegamos a la transmisión. Pues, habiendo analizado brevemente, ¿no? Los eventos traumáticos que sufrieron los sefardíes en Turquía, ahora debemos volver otra vez a nuestra tesis principal y aplicar el marco de la teoría del trauma cultural, porque cómo estos sucesos se tradujeron en la cuasi extinción de una lengua materna, ¿no? Cómo se articula esa
narrativa principal dentro de las 4 paredes de un hogar, de una familia sefardí. El primer elemento clave aquí es el silencio como estrategia de protección, lo que detectamos en las entrevistas, sobre todo en los datos cualitativos, ¿no? La generación que sufrió directamente varlık vergisi o los pogromos, es decir, esos padres de 45 y 55, los que nacieron, tuvo que tomar una decisión. Entonces, según la teoría del trauma cultural, después de evento horrendo, un evento desastroso, el grupo debe responder a la pregunta, ¿no?, ¿qué hacer para sobrevivir el futuro? O sea, ¿cómo podemos superar ese trauma y garantizar nuestra seguridad ontológica, ¿no?, supervivencia? Y los datos muestran que la respuesta sefardí fue la invisibilidad. En la comunidad sefardí de Turquía, la narrativa principal del trauma no se transmitió a los hijos mediante un relato detallado de injusticias o sufrimientos, sino se transmitió paradójicamente, y que podemos detallar más en el debate quizá, mediante un vacío consciente que es callades, ¿no? Entonces el impacto de varlık vergisi o de los pogromos fue tan profundo que los hechos se convirtieron en una especie de tabúes en los espacios domésticos. El único espacio donde se permita exteriorizar el trauma era estrictamente en la intimidad de los adultos, de los mayores, ¿no? Y casi siempre blindado, digamos, por el humor negro o la ironía compartida entre ellos. Así bueno, como cuando nos enfocamos, ¿no?, en el primer ejemplo, lo ilustra el valedor de testimonio. Al preguntarle a este señor de 84 años, que es de la primera participante de la primera generación, si hablaba de estos eventos en el ámbito familiar, responde: entre nosotros sí, como medio broma, decíamos cosas como: con este varlık comimos un buen kazık, ¿no? Pero delante de los niños no mucho. Es decir, con este varlık, con este impuesto, nos han pegado un buen palo, ¿no? Nos la han clavado doblada, ¿no? Y la siguiente participante, que es de otra generación mucho más joven, afirma exactamente la postura exacta al preguntarle si sus padres o sus abuelos le hablaban de estos eventos, ¿no?, de estos eventos traumáticos. Y dice: de niña tengo recuerdos muy ambiguos, nada de esas historias. Nuestros padres y abuelos se referían a este tipo de eventos solo para regañarnos si decíamos algo en ladino o para meternos miedo, pero no nos contaban qué era lo que había ocurrido. Nos enteramos ya muy tarde de este tipo de tragedias. Entonces, en un contexto donde la campaña Vatandaş Türkçe Konuş había criminalizado las lenguas minoritarias en el espacio público, hablar con un acento judío, ¿no?, o llevar ese idioma era básicamente una diana en la espalda, ¿no? Entonces, por lo tanto, los padres tomaron esa decisión, digamos, protectiva, ¿no?, o proteccionista, muchas veces dolorosa y consciente, de interrumpir la transmisión del idioma. El objetivo primordial era garantizar que sus hijos e hijas adquirieran, digamos, el turco como la lengua materna. No es solamente exclusivamente para los sefardíes, ¿no? Se ve en Turquía en casos de muchas minorías étnicas en realidad, y religiosas también, y sin acento, y para que pudieran pasar desapercibidos en la calle, en la escuela, en la administración pública, ¿no?, en espacio público. Así el turco se convierte el pasaporte de una seguridad física y económica. En otras palabras, la asimilación lingüística no fue una rendición, sino fue una especie de escudo para la comunidad. El segundo punto importante, siguiendo estrictamente la teoría, es que el trauma redefine la identidad y el significado de los símbolos culturales. Y como hemos visto, antes de la República, el ladino era el idioma de orgullo, ¿no?, de la conexión con el pasado, la lengua de la prensa, del teatro, de las cánticas, de la intelectualidad comunitaria, ¿no? Y sin embargo, el proceso de claim making reconfiguró este significado. O sea, cuando reivindicas traumas culturales, ya cambias el significado de este idioma también en sí. El ladino pasó a ser intrínsecamente asociado con la vulnerabilidad. Entonces se convirtió en el marcador de una otra edad, ¿no? Y
esta recodificación, reconfiguración del idioma generó lo que podemos denominar una barrera intergeneracional táctica, ¿no? Aquí encontramos unos fenómenos lingüísticos más interesantes, más fascinantes, documentados, también tristes, ¿no? En las encuestas del campo. El ladino no desapareció de los hogares de la noche a la mañana, pero sí cambió radicalmente su función, ¿no? Los abuelos y los padres seguían hablando, o sea, mantenían su idioma, ¿no? Seguían siendo hablantes nativos del ladino, pero lo reservaban exclusivamente para comunicarse entre ellos, ¿no? Entre ellos, y cuando no querían que los niños los entendieran. El ladino pasa a ser, no sé, de una socialización primaria a convertirse en lo que antes hemos llamado un código secreto, ¿no? O una lengua, digamos, criptográfica en los espacios domésticos. Y al dirigirse a sus hijos, a los nietos, los adultos cambiaban invariablemente al turco, mientras entre ellos hablaban en ladino. Esta decisión táctica cortó la raíz cualquier posibilidad de adquisición natural del lenguaje, condenando al ladino a morir de forma sincronizada con la generación que decidió silenciarlo, ¿no? Silenciar el idioma. Aquí podemos ver al respecto algunos ejemplos elegidos de las entrevistas. Que uno de los participantes, un hombre de 41 años, es decir, la última generación analizada en este estudio, en casa crecimos inmersos, ¿no? Crecimos en la cultura judía. Absolutamente todo lo que nos rodeaba era judío, excepto el idioma. Los libros escritos en judeo-español se escondían y la lengua se convirtió en un código exclusivo entre mi abuela y mis padres. Y el siguiente ejemplo también lo confirma, de la misma generación, una mujer de 43 años, dice, con nosotros hablaban en turco, en absoluto en ladino, solo en turco. El único recuerdo que tengo del judeo español es cuando mi madre le decía a mi padre, aquí están los niños, para que no nos interesemos de lo que hablaban. Un detalle interesante también que llama la atención en este caso es que el silencio generacional adoptado por las cohortes mayores de estas dos cohortes no se limitaba solamente al uso del idioma, sino también a las referencias, ¿no? Hechos traumáticos, sino también a la política en general. También hubo por decirlo así, un proceso también, se dio un proceso de depolitización de la familia judía española, ¿no? En general, los padres prefirieron en general quedarse al margen de toda la cuestión política, en el sentido estricto, obviamente, del término, o con sus propias palabras, sin carechear en los meseles de hükümet, ¿no? Lo que nosotros solemos decir. Pues esto también se ve claramente en las entrevistas, ¿no? Bien, para finalizar, frente a este denso tejido silencioso, ¿no? Las generaciones sefardíes más recientes, que no entran en el marco de este estudio, pero surgieron unos movimientos interesantes, ¿no? Como unos movimientos o unas iniciativas, digamos, como hablaremos, que han protagonizado una auténtica, digamos, revolución conceptual. Su postura supone una enmienda a la totalidad de las Cállades y del mandato de ese pago político, ¿no? Heredado de sus mayores. El propio nombre, de hecho, hablaremos, constituye un manifiesto, ¿no? En ese sentido generacional en sí mismo. Lo que pasa es que queda a ver si este impulso, este tipo de iniciativas, surgirá de eso una recuperación funcional del idioma, es decir, una especie de reladinización de la comunidad, que yo tengo grandes dudas, o si el fenómeno quedará meramente restringido a una revalorización simbólica del idioma y la cultura judeo-españolas, ¿no? Pues con esto ya terminamos. Muchísimas gracias por su atención.